y Cañadas. Pero una tormenta que está fuerte es la del PLD. A partir de la primicia que se dio aquí en esta emisora, alrededor de las 10:50 de la mañana, la dio el compañero Daniel Alcántara, de la renuncia de Francisco Javier García como jefe de la campaña del candidato, del virtual candidato, porque hay que proclamarlo y oficializarlo en octubre, pero el candidato del PLD, Abel Martínez. Entonces eso ha provocado un gran revuelo nacional porque, caramba, un partido que está haciendo un gran esfuerzo por sacar la cabeza, un partido que tiene muchos de sus dirigentes perseguidos en la justicia, enfrentando problemas judiciales, que se ha estado levantando, tratando de posicionar a su candidato, pues se ve impactado en este momento por la renuncia de su jefe de campaña, movido, según él explica, en una carta de unos 12 o 13 párrafos, fechada, ¿verdad?, el 22 de mayo, es decir, el pasado lunes, una carta reciente, deja entrever diferencias entre el candidato, en la forma de manejarse el candidato, y él, ¿verdad?, en la forma, en la visión que se tiene de cómo manejar una campaña electoral. Yo voy a permitir leer algunos párrafos de esta carta, que es, para mí, el acontecimiento político más importante de las últimas semanas, de los últimos meses, diría yo, porque esto va a obligar al Partido de la Liberación Dominicana a reestructurar toda su estrategia, a reestructurar todo su equipo, aunque ya Abel Martínez había nombrado a un jefe de gabinete, que parece ser que eso fue lo que colmó la copa, lo que rebosó la copa, perdón. Entonces, la carta de Francisco Javier dice lo siguiente: dice: luego de un gran saludo y reiterarle nuestro aprecio, me permito agradecerle la confianza que usted depositó en mí para dirigir su campaña electoral a raíz de su elección como candidato del PLD el 16 de octubre del año pasado. Desde entonces hemos venido desarrollando una serie de acciones a lo interno del partido en procura de la dinamización de su candidatura y poner al PLD en condiciones objetivas y subjetivas para la competencia electoral que nos espera. Organizar una campaña electoral nunca ha sido una tarea fácil. En el caso de esta campaña electoral específicamente, la misma tiene una característica especial, ya que estamos enfrentando en un mismo cuadrilátero electoral, dice Francisco Javier, a dos figuras que no son simples candidatos, sino a estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos en varias ocasiones o varias veces. Conforme le he manifestado en diferentes ocasiones, para que una campaña sea exitosa, aquí está la parte interesante, a partir de aquí, para que una campaña sea exitosa se necesitan varios factores, pero el más importante de todos es que quien la dirija cuente con la absoluta confianza del candidato. Y en ese sentido, el coordinador de la campaña debe tener la oportunidad indispensable de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, tanto en materia de comunicación y propaganda, como entre otros aspectos claves para que permitan transmitir el claro y preciso mensaje que debe llegar a los votantes. Continúa diciendo Francisco Javier en su carta que es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos que se manejen al margen de la dirección central, es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de una victoria contundente. Es probado que es preferible la inexistencia de un plan a que se trabaje con dos a la vez. Por otro lado, dice Francisco Javier, la campaña tiene sus tiempos. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. En otras palabras, como dicen algunos expertos, el que posterga pierde ese momento de oportunidad que no vuelve, dice Francisco Javier. Y sigue diciendo el renunciante jefe de campaña de Abel Martínez: el candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Es decir, ambas funciones son incompatibles.
De ahí la confianza plena que debe existir entre el candidato y su jefe de campaña. Usted tiene hoy, con una oportunidad de oro que pocas veces han tenido políticos jóvenes que aspiran por primera vez a la presidencia de la República, contar con un partido como el PLD, una organización ampliada, renovada, con vasta experiencia en materia electoral y con el mejor legado de gobierno que se ha producido en nuestro país. Un partido para sentirnos orgullosos, dice Francisco Javier, y el cual debe ser la bandera a levantar en la promoción de su candidatura. En mi experiencia, la victoria en el PLD a través de las campañas electorales que me ha tocado dirigir, el éxito de las mismas ha sido sobre la base de la centralización de la misma, la ejecución de un único plan integrando a todos los actores claves de nuestro partido para asegurar el éxito de la campaña. Por respeto a usted, al partido y a nuestra militancia, y el respeto que me debo a mí mismo, me veo con gran pesar en la obligación honorable de poner nuevamente en sus manos el cargo de coordinador de su campaña para que sea designado en dicha posición otros compañeros de los tantos que de gran capacidad trabajan talentosamente en su proyecto. Finalmente, dice Francisco Javier en su carta a Abel Martínez, usted tiene las condiciones para ganar las elecciones por venir el próximo año 2024, por lo que me permito insistirle que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde el predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo. Me reitero a su disposición para seguirle apoyando en el curso de la presente campaña electoral. Un fuerte abrazo, un fuerte sincero abrazo, Francisco Javier García. Buenas tardes a Mayuanes Bautista. Tremenda carta. Buenas tardes, mi querido José María. Buenas tardes al país que nos ven, que nos escuchan por acá, por la Super 7. Ese es una comunicación, un documento de lo más importante en estos momentos, porque se está hablando del asesor de una campaña para un candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, el partido que acaba de salir desde 20 años en el poder y está en la oposición. Entonces es el tipo, es la calidad de jefe de campaña de lo que usted está hablando, claro, exitoso en los dos gobiernos y jefe de campaña de los dos presidentes del PLD que han llegado al gobierno. Así es, así es. Ahora, lo que hablamos esta mañana, que Dani Alcántara fue que dio la primicia aquí. Sí, claro. Hay que dar los créditos. ¿Usted lo dio los créditos? Se lo acabo de dar. Ah, usted lo dio. Sí, yo lo escuché. Claro. Escúchame. Una primicia próximo a las 10. A las 10:50. Usted me mira así. Yo no es que no lo escuché diciéndolo. Pues yo no juego con los créditos, ni usted tampoco. No, los créditos hay que dar. Entonces, mire, decíamos esta mañana que el ruido, el impacto que le proporciona eso a una candidatura, eso no es tan sencillo. No lo dice así. Eso, no es sencillo. Mire, la repercusión negativa que lleva una candidatura. Y el trasfondo que tiene esa carta. Primero, habla de la confianza que debe existir entre el candidato y su jefe de campaña. Eso es imprescindible, lo deja claro. Ahí no hay, no se debe jugar con eso. Es que todos los movimientos habidos y por haber tienen que ser con el jefe de campaña. Entonces, el candidato tiene que confiar en ese hombre. Manejar una política coherente de comunicación y propaganda. Oiga eso, una política coherente de comunicación y propaganda. Dice, además, no deben existir dos proyectos paralelos. No puede. Es un fracaso. Es un fracaso. Es un fracaso total. Es decir, usted aplicando dos estrategias con un solo candidato, va directo al fracaso. Se desvirtúan las cosas. Claro. Y entonces... Y ahí, perdón, mi querido. Ajá. La palabra confianza. Si no hay confianza... No, para nada. Se perdió todo. Y al final lo que le dice, la lucha política no es muscular. Enseña músculo, que yo soy el que tengo más fuerza. Oiga, es una lucha de inteligencia donde el predominio de la humildad, espérate, la tolerancia... pero no siga, espérate. ¿Se lo repito? No, pero que no siga más de ahí. Usted dijo ahorita el trasfondo. Sí, claro. Tú tienes que ser humilde. Primero. Tolerante. Tienes que ser tolerante. Y tener sabiduría. Ser sabio. Oiga eso. Humildad,
la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo. Ay. ¿Qué pasó? Pero ven acá, fulano, tú no eres humilde. Tú no eres tolerante. Tú tienes que ser humilde y tolerante. Pero ¿y qué fue? Es como usted que yo estoy hablando. Sí. No voy a creer que como que Francisco Javier le está diciendo eso a Abel. ¿Dónde está tu nivel de sabiduría? Oye, muchachos, porque no pueden haber dos estrategias paralelas, tiene que ser una, y las consultas tienen que tener entre usted y yo, que es el jefe de campaña. Mire, ese es un golpe duro a la campaña de Abel Martínez, un partido que ha estado librando una dura competencia, una dura batalla por salir de los golpes que ha recibido desde que salieron del poder. Sí. Bueno, una buena parte de su dirigencia presa, perseguida por corrupción, Entonces hacen su proceso de renovación, reestructuración, eligen un candidato a tiempo. Entonces cuando llega la hora de ponerlo en competencia, vienen estas diferencias. Como usted es un faculto. Así no se llega muy como lejos. usted es un faculto. Ajá. Yo lo veo a usted como un faculto. ¿Cómo va a ser? No sé, Sí. no diga eso. No diga eso. Ahora, usted está poniendo en práctica la humildad que dice Francisco Javier en usted. Claro. Yo creo que usted es un faculto y dice, no diga eso. Yo no llego ahí. No llego ahí. Cuando le digo faculto es para que usted me disfrace la palabra que yo le voy a decir. ¿Quién es el que no le tiene confianza a quién? Bueno, lo que se desprende de esa carta es que el candidato no confía en su jefe de campaña. O yo no confío en usted como jefe de campaña suyo. No. ¿De dónde que viene la Él deja claro en la carta que Abel no le tiene confianza? No, que el jefe de toda esa estrategia es el candidato, pero que el que coordina todo es el jefe de campaña y que el candidato debe confiar en ese jefe de campaña para poder articular la estrategia de comunicación, de propaganda. Es decir, que el candidato que no confía del jefe de campaña. Eso es lo que yo entiendo de esa comunicación. Si no le demostró la confianza que necesita depositar en que te va a llevar al triunfo, entonces tú no mereces estar ahí. Eso es lo que le ha dicho Francisco Javier en esa carta. No merezco estar aquí. Pues no confía en mí, me está poniendo una cosa paralela. Está poniendo un grupo paralelo. Pero dijo Dani Alcántara que fue en la casa de Gonzalo Castillo que se armó todo eso. ¿Qué sucede? A mí no me extraña, ni puedo desmentir a Dan que sea en la casa de Gonzalo, porque sabemos lo que implica, lo que significa Gonzalo Castillo para el expresidente de la República, y además fue el candidato de ese partido. No, y que Gonzalo suelto y Gonzalo como está con su decisión de obesidad, no es lo mismo en esta campaña. Exacto. En gran medida por eso está preso. Y hay que recordar que Gonzalo Castillo empujó la candidatura de Abel. De Abel, sí. Él fue el principal. Ese que tiene un gran interés en que Abel sea presidente de la República. Entonces, que se haya hecho en la casa de Gonzalo, a mí no me extraña. Pero obviamente Dani Alcántara le busca el origen, dónde y en qué lugar se originó el asunto. Ahora, no estaba de acuerdo con que lo nombraran un jefe de gabinete. Pues, ¿cómo llegó ese jefe de gabinete ahí? Lo consultaron para nombrar jefe de gabinete, Andrés Navarro. A partir de ahí viene el problema, parece. Andrés Navarro, en la campaña pasada, ¿qué fue Andrés Navarro en la campaña pasada? La verdad que no me acuerdo. Él tuvo una responsabilidad claro. en la campaña. Sí, el PLD siempre le da responsabilidad aunque guardando la diferencia del cielo a la tierra, él fue jefe de gabinete de obra pública, Navarro.